Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la artrosis. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de esta enfermedad tan frecuente actualmente en la sociedad actual. Vamos a empezar un poco definiendo lo que es la artrosis en sí y las diferentes formas y signos y síntomas que da. La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente, se caracteriza por la degeneración del cartílago articular con cambios reactivos en las articulaciones y en el hueso subcontral. Provoca dolor articular con disminución de la capacidad funcional, pudiendo llegar a provocar deformidades articulares. En cuanto a la prevalencia, aumenta con la edad. Se estima que el 2% en menores de 45 años, llegando hasta el 63 al 80% en mayores de 65 años. Por tanto, digamos que aquellas personas pues, que ya tienen una edad, pues prácticamente va a tener artrosis la inmensa mayoría, ya que el tanto por ciento puede llegar al 80%. Los criterios radiológicos sobreestiman en muchos casos la prevalencia. Muchas veces cogemos una radiografía y cometemos sin querer el fallo de decir, uy, ¿cómo está? Y es que efectivamente aparecen los signos radiológicos mucho antes de que empiezan a aparecer los síntomas clínicos, y entonces pues ya digamos que le generamos muchas veces al paciente una alarma que en ocasiones es innecesaria, porque nosotros podemos decir las cosas de diferentes maneras. Es la primera causa de invalidez laboral, eso es cierto. En un 30% de los casos los pacientes pues no pueden seguir trabajando efectivamente por complicaciones de la artrosis en sí. En cuanto a la etiología y factores de riesgo, la causa es desconocida, pero hay factores que influyen en su desarrollo. Entre ellos tenemos la edad. La prevalencia aumenta exponencialmente con la edad hasta aproximadamente los 55 años. En cuanto al sexo, ligeramente más frecuente en varones hasta los 55 años. A partir de aquí es más frecuente en mujeres. En las mujeres es más frecuente la localización, las interfalángicas distales, es decir, en las manos, donde se forman unos nódulos que se llaman de Everden, y en las interfalángicas proximales, que son los nódulos de Bouchard, la típica mano llena de nodulitos en las interfalángicas distales y proximales. Hay una articulación también que se afecta bastante en la mano, que es la articulación trapecio metacarpiana, que es esta del primer dedo, y es lo que se conoce como risartrosis, que muchas veces pues los pacientes no saben que le ocurre, de repente no pueden mover el dedo gordo, y efectivamente es una artrosis de esa zona. Y también se afectan, por supuesto, las rodillas. La articulación de la cadera tiene una predominancia en el sexo varón, ¿no? En cuanto a los factores mecánicos, pues microtraumatismo, uso repetido de ciertas articulaciones por actividades laborales y o deportivas puede provocar artrosis. Grandes traumatismos articulares también pueden ser causa de artrosis, o sea que cualquier accidente que se tenga en la vida, pues yo qué sé, de lo típico que te vas a esquiar y tienes, bueno, eso lo antiguamente, ahora con la crisis quizás no tanto, pero sí que tienes una fractura tanto y que te afecta a nivel de la rodilla o la cadera, y luego ya a la larga pues se te queda con una artrosis. En cuanto a los factores constitucionales, tenemos la obesidad, controvertido como causa de artrosis, pero lo que sí que está demostrado que agrava o empeora la artrosis en determinadas articulaciones, sobre todo como son la rodilla y la cadera. En cuanto a los factores genéticos, la raza oriental y la raza negra tienen menor prevalencia de artrosis, y existe un componente hereditario familiar para la artrosis interfalángica distal de las manos en las mujeres. En cuanto a la anatomía patológica, lo que se puede ver es un adelgazamiento del cartílago articular con reblandecimiento del mismo, se sigue de esclerosis ósea subcontral, o sea que digamos que se pone un poquito más denso, neoformación ósea y cartilaginosa en los márgenes articulares, que es lo que en los osteofitos o picos del loro famosos, que alteran el contorno articular y pueden limitar el movimiento. Sinovitis crónica reactiva, engrosamiento de la capa articular, atrofia de los músculos periarticulares. En cuanto a la clínica, tenemos dolor relacionado con el movimiento de articulación. El tipo de dolor es un perfil mecánico, mejorando con el reposo, empeoramiento a lo largo del día. En fases avanzadas incluso aparece en reposo y puede despertar incluso al paciente. La sinovitis reactiva, las microfracturas y los espasmos musculares también contribuyen al dolor. El grado de lesión articular o de lesión radiológica no siempre es proporcional a la intensidad del dolor. O viceversa. El dolor puede ser referido a la ingle, a la cara externa del muslo, a glúteo,
Y bueno, a la exploración hay dolor a movilización pasiva, sensación de crepitación articular y puede haber tumefacción articular, rigidez. La rigidez es muy típica de artrosis, es lo típico, ¿no?, de que te levantes y parece que no te puedes mover y a los 30 minutos estás caminando ligeramente. La rigidez es siempre matutina, pero de duración inferior a 30 minutos y solo aparece en aquellas articulaciones afectadas, desaparece rápidamente con el ejercicio. Por eso es la recomendación que le damos a todas aquellas personas mayores que no se queden en cama, puesto que la cama, o sea, al estar inmovilizado, genera más rigidez y más inmovilización. En cuanto a las deformidades, en casos avanzados aparecen deformidades articulares con hipertrofia ósea, subluxaciones y reducción considerable de la movilidad articular, ausencia de síntomas sistémicos. Y en cuanto a las formas clínicas según su localización, pues como veíamos antes, en las manos, que afectan a las interfalangicas proximales, nódulos de Bouchard, interfalangicas distales de Everden y a la trapecio metacarpiana, que es la risartrosis del pulgar. Más frecuente está en mujeres, asintomática, excepto la risartrosis, que es muy dolorosa, llegando incluso a la incapacidad de mover la mano, ¿no?, de poder hacer las actividades típicas de la vida diaria o pelar una papa. Es muy típico cuando te dice eso, es que no puedo coger ni siquiera el cuchillo. El carpo muñeca no suele afectarse, y en cuanto a la cadera, la más sintomática y la más frecuente en varones. El dolor es desde el inicio, al principio a la deambulación, y carga y después con los cambios de posición, incluso con el reposo. Se acompaña de limitación funcional, rotación interna y extensión. Al principio seguida la flexión y la abducción. Puede haber dolor referido a la ingle, al trocante, a los glúteos, cresta ilíaca, incluso a rodillas. Esto sí que es verdad que es muy típico, que la artrosis de cadera da dolor en la rodilla. Y muchas veces eso nos lleva a hacer radiografía de rodilla, mover la rodilla, estar siempre explorando la rodilla, y donde tiene la patología es en la cadera. Hay que tener esto en cuenta, sobre todo si el paciente es varón. La afectación supraexterna es la más dolorosa y la más limitante. En cuanto a la rodilla, es de localización muy frecuente también, dolor a la movilización activa y pasiva con crujidos articulares, el típico crack ese que produce como una sensación de, sobre todo al subir y bajar escaleras. El que tiene artrosis de rodillas se le escucha el crack, crack, ese, subiendo y bajando. Frecuentemente asociada a genovarum o a genovalgo, o sea, en rodillas en paréntesis o rodillas desplazadas hacia los lados, que junta las rodillas y aleja los pies. Más frecuente en el compartimento externo y fémoro-patelar. Puede haber tumefacción por derrame sinovial en brotes agudos, tendencia a actitud de inflexión y a la incapacidad funcional. En cuanto a la columna vertebral, pues existe la espondiloartrosis, la espondilolisis, enfermedades degenerativas del disco intervertebral, y en la zona lumbar la más frecuente es la afectación del L3, L4, provocando dolor y rigidez. Puede existir dolor articular y debilidad motora en los miembros inferiores debido a la compresión de la raíz a nivel del agujero de conjunción por osteofitos. O sea que una artrosis te puede dar pues lo que nosotros conocemos como una ciática, lumbociática, y pérdida de fuerza en extremidades inferiores, protrusión o subluxación de las articulaciones interapofisiales. Con la aparición de osteofitos marginales es más frecuente en estudios radiológicos en mayores de 40 años, o sea que a partir de 40 años ya prácticamente los signos radiológicos aparecen de una manera normal, ¿no? Asintomático, su existencia en ausencia de clínica no indica enfermedad. Otras localizaciones, aunque muy poco frecuentes, son los codos, los hombros, los tobillos. Se afectan con mucha menor frecuencia, como decía antes, pero sí que es verdad que en determinadas profesiones, que en la zona donde yo trabajo pues se ve bastante que se afectan los hombros, y eso es debido a que muchas, sobre todo mujeres, pues trabajan pues de limpiadoras, ¿no? De limpiadoras, y fuerzan mucho la articulación levantando y bajando el hombro. Si hay afectación de 3 o más articulaciones, hablamos de artrosis generalizada. En cuanto a la radiología y las pruebas de laboratorio, vemos que la analítica no tiene ningún parámetro especial, o sea que prácticamente, aunque siempre nos la piden, nosotros la hacemos, o digamos que para descartar otra patología con la que se puede hacer el diagnóstico diferencial la hacemos, pero no nos va a dar ningún parámetro típico de la artrosis en sí. Y en cuanto a la radiología, pues hay disminución y estrechamiento de interlínea articular por pérdida de cartílago, esclerosis del hueso escondral, que a nivel radiológico se ve como una línea más blanquecina, osteofitos marginales, que son los famosos picos del oro,
desarrollo de quistes o geodas subcondrales, o sea que se vean agujeritos en la zona debajo del cartílago, alteración del contorno de las superficies articulares y bueno, puede haber también soluzaciones y deformidades articulares. En cuanto al diagnóstico diferencial, con la artritis reumatoidea seronegativa, con la artritis psoriásica o reite en las interfalángicas distales. La artrosis de cadera tiene un gran diagnóstico diferencial que es con la necrosis vascular de la cabeza del fémur, puesto que si no se diagnostica a tiempo, la necrosis vascular puede llevar efectivamente a tener que recambiar la cabeza del fémur. La artrosis de rodilla, pues con los cuerpos intraarticulares, infecciones crónicas y la osteocondritis. El tratamiento, tenemos un tratamiento que es sintomático, la educación sanitaria, enseñar a realizar ejercicios y actividades de manera correcta, evitar sobrecargas, posturas incorrectas y lo que yo siempre recomiendo, independientemente de que esté demostrado o no, es disminuir de peso, puesto que si no es bueno para la rodilla, es bueno para el organismo en sí. Sí. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, durante los brotes se recomienda reposo, analgésico, Jaime y nunca usar corticoides. Infiltrar corticoides no más de 3 veces al año puede ser indicado. Yo, por ejemplo, no soy tan partidaria de las infiltraciones de corticoides porque pueden llevar en muchos casos a atrofia ósea secundaria, sobre todo porque, claro, aunque tú le digas al paciente, bueno, solo se puede infiltrar 2 o 3 veces al año, si el dolor es muy alto, pues cambien de médico, se van a otro y que lo infiltren. O sea que lo que quiere, está claro que las personas que tienen mucho dolor, lo que quiere es que se le quite el dolor. Y eso el dolor es constante. Efectivamente. Y en cuanto a los condroprotectores, tan controvertidos, nunca mejor dicho, pues aunque no se ha demostrado que tengan, digamos, ningún efecto sobre la artrosis, pero, hombre, en estadios tempranos sí que lo podrían tener. Yo, por ejemplo, en las personas jóvenes sí que los pongo. En las personas mayores ya parece que no tienen ya ningún efecto, ¿no? Entonces no estaría indicado. En cuanto al tratamiento rehabilitador, pues calor, reduce el dolor y la rigidez, masaje y ejercicio isométrico. Es importante también el tema de la obesidad, o sea, usted recomienda bajar de peso rápidamente. Se dice que 5 kilos nada más que tú bajes de peso te disminuye el dolor de artrosis de rodilla en una intensidad bastante elevada. O sea que para mí uno de los puntos a tocar, y bueno, yo antes pues era un poquito reacia, ¿no? Lo que yo digo siempre, un poquito reacia, decirle baje de peso, pero ahora sí que lo estoy diciendo de una manera muy directa también porque yo he visto aumento, a pesar de que la situación ha cambiado y estamos en una situación más, digamos, debilitada económicamente, ha aumentado la obesidad. Quizás por eso también date cuenta que actualmente el ser humano en general está más nervioso, con más, digamos, con más ansiedad y eso le lleva a comer, digamos que a comer lo que sea, o sea que no es que coma manjares ni que coma a lo mejor la dieta que debería de comer para estar delgado, pero sí que comen lo que encuentran y lo que se pueden permitir. Entonces, como digo yo, eso le lleva a mayor obesidad y esa obesidad pues le afecta si tiene una artrosis tanto incipiente de cadera como de rodilla como de ¿Y las condiciones climatológicas afectan? Efectivamente, o sea que en los climas más templados pues el dolor siempre es menos, ¿no? Yo creo que afecta más bien con la en relación al dolor, pero en relación a lo que es la artrosis en sí, pues menos. Pero hay que tener en cuenta que si las personas que pasan más tiempo, digamos, sentadas, encamadas y demás, pues tienden a que la artrosis empeore en los sitios más cálidos, las personas salen a caminar, digamos que tienen menos obesidad. En teoría, en teoría, porque en la práctica me consta que no es así, pero bueno, sí, aproximadamente eso sería. Y yo creo que eso les lleva, pues sí, pues efectivamente a tener una menos artrosis. También habla de que la población negra realmente no... Curiosamente, ¿no? Así dice que son más fuertes, ¿no? Sí, son más fuertes, inclusive el tema de la visión, yo veo pocas personas de color con gafas, te llama la atención cuando ves a una persona con gafas. Es curioso también porque se refiere también a los asiáticos, y es verdad que los asiáticos tienen una facilidad para mantener unas posturas de rodillas, ¿sabes? Y que nunca les duele. Ya, a mí siempre me ha llamado la atención, digo, ¿cómo se pueden poner en esa posición tanto tiempo y nosotros en cambio en las posiciones que ellos usan en la vida diaria o están agachados siempre con la rodilla flexionada, aquí no, levantamos a la media hora y en cambio ellos sí que vamos, que no les altera para nada y yo pienso que... ¿En qué profesiones se ve más este tema de artrosis? ¿En las camareras de piso?
Pues en personas que trabajan en la construcción y La sobre construcción todo, también. y que con la obesidad, sí, en eso he visto yo mucho y claro, en el sur, por ejemplo, pues en las camareras de piso llega es que las camareras de piso, las que actualmente tienen 50 años, han empezado a trabajar solo a los 14 años. Entonces llegas a los 50 años y ya prácticamente no te puedes mover. Es una situación un poco complicada, creo yo. Pues nada, pues lo dejamos aquí, doctora, hasta la próxima semana. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Espero que hoy se hayan informado sobre la artrosis, una afección reumática, doctora, que no tiene cura tampoco. Efectivamente, no tiene cura. El tratamiento es simplemente, pues, de eso, como decíamos antes, un tratamiento antiinflamatorio, reposo, digamos, calorcito en las fases agudas y prácticamente. Y nada, pues eso es lo que hemos hoy comentado con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de artrosis. También recomendar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.